La joven cayó de rodillas en el suelo, con lágrimas que inundaban su rostro, mientras el frío del suelo le calaba los huesos. Sus pequeñas manos temblaban, aferrando la caja de leche como si fuera su único salvavidas en un mar de desesperación. La multitud la miraba con ojos duros, algunos con desprecio, otros con indiferencia. La autoridad la había agarrado por el brazo, y con voz severa, ordenó que fuera expulsada del establecimiento, como si su culpa fuera suficiente para borrarla del mundo. Pero ella no entendía nada. Solo sabía que tenía hambre, que su estómago rugía con fuerza y que esa caja de leche era su último intento de sobrevivir esa noche. Su voz entre sollozos y gritos desesperados rompió el silencio. «Por favor, no me lleves». Solo quería comer, solo quería un poco de leche para no morir de hambre. Sus palabras se ahogaron en la multitud, que la miraba con una mezcla de asco y indiferencia, como si sus lágrimas no fueran más que una molestia. Mientras la empujaban y la sacaban del lugar, ella se aferraba a la caja, intentando que alguien la ayudara, que alguien viera su angustia. Su pequeño cuerpo temblaba de frío y miedo, y en su mente solo resonaba una pregunta: ¿por qué me castigan por tener hambre? ¿Por qué no hay alguien que vea mi sufrimiento y me ayude? La soledad la envolvía, el rechazo la aplastaba, y en su corazón solo quedaba un profundo vacío. En ese momento, el silencio parecía ser aún más cruel que las voces. La niña se quedó allí, sola, en medio de la calle vacía, con la caja de leche aún en sus manos, temblando de frío y de miedo. Sus lágrimas caían sin control, mezclándose con la suciedad del suelo, mientras sus pequeños ojos buscaban una respuesta que nunca llegaría. La noche la envolvía con su manto oscuro, y ella solo podía sentir la punzada del hambre, el peso del rechazo y la sensación de que todo su mundo se había derrumbado. Pero justo cuando parecía que la historia de esa niña terminaría en la desesperación más absoluta, algo cambió. Una presencia que parecía surgir de la nada que parecía envolverla en su sufrimiento, comenzó a hacerse notar. Un murmullo suave, una luz que no era de este mundo, empezó a iluminar el rincón oscuro donde ella estaba. Y entonces, en medio de la penumbra, una figura surgió con una presencia llena de paz y poder. Era Jesús, con una mirada llena de compasión y amor, que se acercó lentamente, con pasos firmes y seguros. La niña, entre lágrimas y temblores, levantó la vista y vio esa figura que parecía irradiar luz en la noche. La sensación de frío y abandono fue reemplazada por una calidez que atravesaba su alma herida. Jesús extendió su mano, con un gesto lleno de ternura y autoridad, y sin palabras, la levantó del suelo. La multitud, que había sido testigo de su sufrimiento, quedó en silencio, asombrada ante la presencia de esa figura que parecía venir de otro mundo, de un mundo donde la justicia y la misericordia coexistían. Con una voz suave pero poderosa, Jesús habló: ¿por qué lloras, pequeña? ¿Por qué sufres en silencio en medio de tanta indiferencia? La niña, temblando aún, solo pudo balbucear: solo quería comer. Solo quería que no me quitaran lo poco que tengo. Jesús le sonrió con ternura y le dijo: no estás sola, ni en tu hambre ni en tu dolor. Aquí estoy para recordarte que hay esperanza, que hay amor que nunca se olvida y que siempre hay una segunda oportunidad. En ese instante, la escena parecía cambiar, como si el tiempo mismo se detuviera para presenciar esa misericordia divina. La niña sintió en su corazón una chispa de esperanza, un suspiro de paz que le devolvía la fe en la vida. La leche, que antes parecía ser solo un símbolo de su sufrimiento, ahora se convertía en un recuerdo de que, incluso en la miseria más profunda, la misericordia podía llegar para transformar todo. Y así, en medio de esa noche oscura, algo más grande estaba a punto de comenzar. La presencia de Jesús no solo había cambiado la historia de esa niña, sino que había abierto un camino de luz en medio de la oscuridad. Porque en ese momento, todos supieron que el amor y la compasión pueden vencer incluso las heridas más profundas, y que la esperanza siempre renace cuando menos se espera. La joven había llegado a ese momento después de un largo camino de abandono y desdén. Desde pequeña, su vida había estado marcada por la indiferencia y el rechazo de quienes deberían haber sido su refugio. Su madre, agotada por las dificultades y atrapada en un ciclo de pobreza, había desaparecido de su vida hace años,
dejando a la niña sola en un mundo que no parecía tener lugar para ella. En su lugar, había llegado una nueva figura, una madrastra fría y dura, que solo veía en la niña una carga, un recordatorio de su propia derrota. La mujer la trataba con desprecio, como si no fuera más que un problema que había que eliminar, y no una niña que necesitaba amor y protección. El padre, un hombre agotado por sus propios problemas y sumido en su rutina, apenas si le dirigía la palabra. Cuando él estaba presente, su mirada estaba llena de indiferencia, y cuando no, ella era víctima de los insultos y los castigos injustos de su madrastra. La niña, con apenas 10 años, aprendió a esconder su tristeza detrás de una sonrisa forzada, a callar su hambre y su miedo para no molestar. Pero la realidad era que cada día era un desafío, no tenía suficiente comida, no había quien la cuidara ni quien le prestara atención. La soledad y el frío emocional la estaban desgarrando lentamente. En una de esas noches de desesperanza, la niña, con las manos temblorosas y el corazón desesperado, vio una oportunidad. La tienda del barrio tenía una caja de leche en el escaparate, y su estómago rugía con tanta fuerza que parecía que iba a explotar. Sin pensarlo demasiado, ingresó sigilosamente y, en un impulso de necesidad desesperada, tomó la caja y salió corriendo con la intención de encontrar un lugar donde comerla en paz. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la descubrieran. La madrastra, que la había visto por la ventana, salió furiosa y la atrapó, agarrándola del brazo con fuerza y arrojándola al suelo. La niña, con lágrimas en los ojos, suplicaba, por favor, no me lleves. Solo quería comer, solo quería algo para no morir de hambre. Pero la mujer la miró con desprecio y la empujó con fuerza fuera de la tienda. La multitud se había congregado, algunos mirando con indiferencia, otros con una expresión de juicio y condena. Nadie parecía querer ayudarla, solo observarla sufrir. La niña, con la ropa rasgada y las mejillas bañadas en lágrimas, quedó allí, sola, con la caja de leche en sus manos, mientras su corazón latía con fuerza y su estómago aún rugía de hambre. Había llegado a ese punto porque su mundo había sido un constante rechazo. La negligencia de la familia, la falta de amor, la indiferencia de quienes debían cuidarla, la habían llevado a una situación límite. La injusticia de su vida la había empujado a robar, no por maldad, sino por desesperación. La pérdida de su infancia, la sensación de ser invisible y no tener a nadie que la proteja, la había convertido en una niña que buscaba en la comida un poquito de esperanza, un poco de calor en medio de tanto frío emocional. Su madre biológica, ausente desde hacía años, solo había dejado recuerdos difusos y un vacío en su corazón. La madrastra, fría y calculadora, solo la veía como un problema que había que eliminar. El padre, ausente en sus momentos de necesidad, parecía solo un espectador pasivo de su sufrimiento. La negligencia y la indiferencia habían tejido un manto oscuro sobre su vida, y en ese manto, ella buscaba un rayo de esperanza, aunque solo fuera en una caja de leche robada. Pero en ese momento de máxima desesperación, algo verdaderamente inesperado sucedió. La escena se transformó cuando una figura surgió de la nada, una presencia que parecía venir de otro mundo, llena de paz y amor. Jesús apareció allí, en medio del dolor y la injusticia, y todo cambió en un instante. La niña, con lágrimas todavía en el rostro, levantó la vista y vio esa figura que irradiaba luz y ternura. La multitud quedó en silencio, sorprendida por esa presencia que parecía desafiar toda lógica, toda injusticia acumulada. Y en ese instante, la historia de esa niña, marcada por el abandono y el rechazo, estaba a punto de tomar un rumbo diferente, uno lleno de misericordia y esperanza. La joven se desplomó en el suelo, con las manos temblorosas y la ropa rasgada por los empujones y golpes que había recibido. La madre, con la cara marcada por la rabia y el desprecio, la tomó del brazo con fuerza y la lanzó afuera de la casa, como si fuera un objeto sucio y peligroso. La niña cayó de golpe en la acera fría, con el corazón latiendo descontroladamente, mientras lágrimas de impotencia y miedo le nublaban la vista. La puerta se cerró de golpe, y quedó allí, sola, en medio de la calle, con su pequeña figura temblando bajo la lluvia ligera. Pero esa no fue la primera vez que la expulsaron. Antes, muchas veces, la habían negado comida. La madre,
En su furia, se había parado frente a ella y le había gritado con desprecio: ¿No tienes hambre? Pues aprende a aguantar, como todos los que trabajan duro para comer. La niña, con el estómago vacío y los ojos llenos de lágrimas, había sido enviada a su habitación sin cenar, mientras el silencio y la indiferencia llenaban la casa. Y cuando, en ocasiones, lograba robar un trozo de pan o una fruta, la madre la había visto y la había insultado aún más. ¿Qué te pasa, ladrona? ¿No te basta con lo que te doy? Eres una ingrata, una delincuente. La humillación la había perseguido cada día, haciéndola sentir que no era más que un problema, un peso para quienes decían cuidarla. Pero eso no era todo. La violencia también la había golpeado en varias ocasiones. En los golpes y empujones, la madre y el padrastro, con sus manos llenas de furia, la habían golpeado hasta hacerla llorar, hasta que el dolor físico se mezclaba con el desgarrador sentimiento de desamparo. La niña, con cada golpe, sentía que su alma se desgarraba un poco más, que no había escapatoria, que su mundo se estaba derrumbando sin remedio. La noche en que robó la caja de leche, esa sensación de desesperación alcanzó su punto máximo. La necesidad de alimentarse la había llevado a arriesgarse, a entrar en la tienda en silencio, con la esperanza de que ese pequeño acto de supervivencia no la condenara. Pero en cuanto tomó la caja y salió corriendo, la descubrieron. La madre, al verla con la leche en las manos, la atrapó con una fuerza brutal y la arrastró de regreso a la calle, gritándole: «Ingrata, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Crees que puedes hacer lo que quieras? Eres una ladrona». La multitud que se había congregado solo observaba en silencio, algunos con ojos llenos de asco, otros con indiferencia, mientras la niña, con el rostro ensangrentado y la ropa desgarrada, intentaba proteger la caja de leche como si fuera su único tesoro, su último salvavidas. Sin embargo, cada vez que parecía que la situación no podía empeorar, sucedía algo más. La madre, en su rabia, la golpeaba con más fuerza, humillándola y despreciándola públicamente, como si su sufrimiento no importara. La insultaba con palabras crueles, diciéndole que no servía para nada, que era una inútil, una ladrona sin remedio. La niña, entre sollozos y golpes, sentía que su mundo se desmoronaba, que no había salida, que la injusticia la había aplastado por completo. La sensación de estar atrapada en un ciclo sin fin parecía insoportable. Cada acto de violencia, cada rechazo, cada humillación, la empujaba más cerca del borde del abismo. La impotencia la consumía, y su corazón se llenaba de un dolor tan profundo que parecía que nunca habría paz para ella. La noche que parecía marcar su destino se tornaba aún más cruel a cada instante. La niña, agotada y herida, solo podía pensar en escapar, en encontrar un lugar donde alguien la quisiera, donde no la castigaran por tener hambre. Pero en medio de esa pesadilla, de repente, algo cambió. Una presencia que parecía venir del cielo, llena de paz y amor, emergió en medio de su dolor. Jesús intervino, y en ese instante, todo se transformó. La niña cayó de rodillas en medio de la calle, con el cuerpo temblando de frío y miedo. Sus manos, agarrotadas y temblorosas, aún sostenían la caja de leche, pero parecía que ya no podía sostenerse más. El llanto la había quebrado por completo, un llanto desgarrador que resonaba en la calle vacía y que parecía atravesar el silencio como un grito desesperado en la noche. Sus mejillas estaban cubiertas de lágrimas y suciedad, y su respiración era entrecortada por la angustia y la fatiga. La humillación y el dolor la habían sobrepasado, y en ese momento, parecía que toda su fuerza se había esfumado. La madre, con la cara marcada por la ira, la había empujado con fuerza, arrebatándole la leche y lanzándola al suelo con desprecio. La niña había quedado allí, con las manos vacías, el cuerpo doblado por el peso de la humillación y el hambre que la devoraba desde adentro. La multitud que la había observado en silencio solo parecía más indiferente, como si esa escena fuera solo un espectáculo más del que no vale la pena preocuparse. Nadie se acercó para consolarla, ni para darle una mano, ni siquiera para decirle que todo estaría bien. Solo el silencio y la sombra de la noche la rodeaban, mientras ella se cubría con las manos temblorosas, intentando protegerse del frío y de la soledad que la aplastaba. La niña, agotada, con el rostro enrojecido por las lágrimas, cerró los ojos por un momento,
como si eso pudiera alejar el dolor. Pero cuando los abrió, todo parecía aún más oscuro, más sin esperanza. Sus mejillas estaban ardientes por el llanto y el frío, su cuerpo, débil y sin fuerzas, casi no podía mantenerse en pie. La desesperación la invadía por completo, y en un suspiro profundo, sintió que su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallar. La sensación de que no había salida, de que sus lágrimas y su sufrimiento no serían jamás reconocidos, era abrumadora. En ese instante, su cuerpo se desplomó en la acera, con la cabeza apoyada en las manos, y un sollozo profundo rompió en su garganta. Sus lágrimas continuaban cayendo, mezclándose con la suciedad del suelo, mientras su pequeña figura se estremecía de frío y hambre. La niña quedó allí, acurrucada, sin fuerzas para levantarse, con el alma desgarrada por el rechazo y la injusticia. En ese momento, parecía que todo su mundo había llegado a un punto sin retorno. La noche, con su silencio cruel, parecía envolverla en un manto de desesperanza absoluta. Nadie parecía dispuesto a escuchar su súplica silenciosa, a ver su sufrimiento más allá de la apariencia de una niña robando una simple caja de leche. La escena alcanzaba su máxima intensidad. La multitud permanecía allí, inmóvil, como si el dolor de esa pequeña fuera un peso demasiado grande para cargar. La tristeza y la impotencia llenaban el aire, y parecía que en esa calle no había esperanza, que la justicia y la misericordia estaban ausentes. La niña, en su silencio, en su derrota, parecía estar a punto de rendirse. La oscuridad parecía envolverla por completo, y en ese instante de máxima vulnerabilidad, el silencio era tan pesado que parecía que algo más grande estaba a punto de suceder. La escena permanecía suspendida en el tiempo, esperando un milagro que aún no llegaba. La joven cayó de rodillas en medio de la calle, con el cuerpo temblando de frío y de miedo. Sus manos, aún aferradas a la caja de leche, estaban frías y temblorosas, como si no pudieran sostener nada más. Sus lágrimas, silenciosas y abundantes, corrían por su rostro ensangrentado por el esfuerzo y la humillación, formando pequeños ríos en su piel sucia. La noche parecía envolverla en un manto oscuro, pesadísimo, que le apretaba el corazón y le robaba toda esperanza. La multitud que la había observado con ojos llenos de indiferencia solo permanecía en silencio, como si la escena no fuera más que una sombra que no valía la pena notar. Nadie la tocaba, nadie le ofrecía una palabra de consuelo, solo la dejaban allí, abandonada y olvidada en medio del frío, en medio de su sufrimiento. La niña, con la cabeza inclinada y el cuerpo encorvado, levantó lentamente las manos, como si buscara algo en el cielo, en esa inmensidad que parecía lejana y cruel. Sus pequeños ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una esperanza que parecía desvanecerse. Con un susurro apenas audible, empezó a murmurar una oración en silencio, una súplica que nacía desde lo más profundo de su alma. Sus labios temblaban, formando palabras que nadie más podía escuchar, pero en su corazón resonaba como un grito desesperado: «Por favor, no me olvides. No me dejes sola». La niña levantó la vista hacia las estrellas, buscando alguna señal, alguna respuesta en esa vasta bóveda negra y brillante. La noche parecía escucharla, pero no respondía. Solo el silencio la envolvía, pesado y absoluto, como si el universo entero hubiera decidido ignorar su angustia. La pequeña figura se quedó allí, en esa posición de rendición, con las manos abiertas al cielo, como si esperara que alguna fuerza poderosa la levantara y la salvara. Sus lágrimas seguían cayendo, sin control, mezclándose con el frío y la suciedad del suelo. En ese instante, parecía que todo su mundo, toda su vida de dolor y abandono, se había reducido a ese único momento de silencio y oración. La niña, con el rostro bañado en lágrimas, cerró los ojos por un instante, dejando que el peso de su sufrimiento la venciera, que la desesperanza la conquistara por completo. La respiración se le volvió entrecortada, el corazón le latía con fuerza en el pecho, y en su alma solo quedaba esa súplica muda, esa esperanza débil de que algo, alguien, pudiera cambiar su destino. La escena parecía a punto de terminar, como si la historia de esa pequeña se fuera a cerrar con esa despedida silenciosa, con esa oración que nadie escuchaba, con esa rendición total a la impotencia. La calle permanecía en calma,
solo rota por el suave sollozo de la niña, que parecía haber entregado toda su fuerza en ese momento de entrega. El silencio se hizo más profundo, más intenso, como si el universo entero contuviera la respiración, esperando el próximo acto. La niña, en su vulnerabilidad, se quedó allí, en esa posición de entrega, con la mirada fija en el cielo, en esa inmensidad que parecía estar más allá de su alcance, más allá de su sufrimiento. Todo parecía suspendido en un instante eterno, en esa pausa que preparaba lo inesperado, lo que cambiaría toda su historia. Y en ese silencio absoluto, en esa espera infinita, parecía que algo más grande estaba a punto de suceder, algo que rompería esa noche de desesperanza y daría paso a una luz que ella ni siquiera podía imaginar. La joven permanecía allí, en medio de la calle, con el rostro bañado en lágrimas y la esperanza rota en su corazón. Sus manos temblorosas aún sostenían la caja de leche, símbolo de su angustia y hambre, mientras su cuerpo encorvado reflejaba el peso de la derrota. La noche parecía haber caído con más intensidad, envolviendo todo en un manto de soledad y silencio. La multitud, que en un momento la había observado con indiferencia y desprecio, había comenzado a dispersarse, dejando a la niña sola en su desesperación, como si su sufrimiento fuera un asunto que no valía la pena atender. Ella, con la cabeza inclinada y las manos abiertas al cielo, susurraba una oración en silencio, buscando alguna respuesta, alguna esperanza en esa inmensidad que parecía ignorarla por completo. Sus lágrimas seguían cayendo, sin control, mezclándose con el frío y la suciedad del suelo, mientras su corazón clamaba por ayuda, por un respiro, por un milagro que pareciera imposible. La escena parecía a punto de cerrarse en un silencio definitivo, en una despedida sin retorno, cuando de repente, en ese preciso instante de máxima soledad y desesperanza, algo cambió. Un momento casi imperceptible, pero que llenó toda la calle de una luz suave y cálida, como si el mismo cielo hubiera abierto una rendija para enviar un mensaje de esperanza. La atmósfera se tornó más tranquila, más serena, y en medio de esa calma, una presencia luminosa emergió lentamente, con una paz que parecía llenar cada rincón de la calle. La multitud, que ya había comenzado a alejarse, se detuvo en silencio, sintiendo que algo extraordinario estaba ocurriendo. La figura de Jesús apareció allí, en medio de la noche, con una expresión de compasión y amor que irradiaba toda su presencia. Sus ojos, llenos de ternura y misericordia, se posaron suavemente sobre la niña que aún permanecía arrodillada, con las lágrimas rodando por su rostro, con el alma casi rota por el sufrimiento. Jesús avanzó lentamente, con pasos firmes pero llenos de ternura, acercándose a aquella pequeña que parecía haber llegado al límite de sus fuerzas. La multitud quedó en silencio, observando cómo la figura luminosa se detenía justo frente a ella, como si el universo mismo se hubiera detenido en ese instante. Sin decir una palabra, Jesús extendió su mano, con una suavidad que transmitía paz y esperanza, y ayudó a la niña a levantarse. La niña, sorprendida y emocionada, levantó la vista y lo miró con ojos llenos de lágrimas, sintiendo una calidez que contradecía el frío de aquella noche oscura. En ese momento, en esa presencia, todo el sufrimiento parecía diluirse, como si un manto de misericordia la envolviera, lavando cada herida, cada tristeza. Jesús, con una sonrisa llena de amor, le habló con voz calmada y llena de autoridad, pero también de ternura: no estás sola, pequeña. No importa lo que hayas hecho, el amor siempre te recibe con los brazos abiertos. Solo tienes que confiar. Solo tienes que dejar que la esperanza entre en tu corazón. La niña, con el corazón lleno de una mezcla de miedo y confianza, sintió como esa presencia la llenaba de paz, como esa palabra le devolvía un poco de la luz que parecía haberse apagado en su alma. La multitud, que había sido testigo de aquella escena, empezó a sentir una profunda emoción, una mezcla de alivio y reverencia, mientras veían cómo Jesús se quedó allí, con esa mirada llena de misericordia y compasión, rodeado de una luz que parecía venir de lo más profundo del cielo. En ese instante, la escena se transformó en algo más que un acto de misericordia, se convirtió en un símbolo de esperanza, en un recordatorio de que en medio del sufrimiento, la presencia de Jesús siempre llega, en el momento justo, para traer paz, consuelo y una nueva oportunidad. La niña, con lágrimas aún en los ojos, sintió como esa paz le llenaba el alma,
como esa esperanza renovada le hacía creer que, aunque el mundo sea frío e indiferente, el amor divino nunca la abandonará. Jesús le sonrió con ternura y, con un gesto de amor, la envolvió en un abrazo que parecía decirle que ella, y todos nosotros, somos queridos y valiosos, sin importar las heridas o los errores. En ese instante, el frío de la noche se disipó, y en su lugar, quedó la calidez de un amor infinito que transforma todo, que sana toda herida y que abre caminos donde antes solo había oscuridad. Y así, en medio de aquel silencio lleno de emoción, la pequeña sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola. Que, incluso en sus momentos más oscuros, había un amor que la alcanzaba, que la levantaba, que le daba esperanza. Jesús permaneció allí, con esa paz que solo la misericordia divina puede ofrecer, y en su mirada, todos supieron que la vida siempre puede cambiar, que la esperanza siempre llega, y que el amor divino es capaz de transformar el sufrimiento en una historia de redención y luz. La noche parecía haberse detenido en ese instante, como si el tiempo mismo se hubiera quedado suspendido ante lo que estaba ocurriendo. La figura luminosa de Jesús permanecía allí, con una expresión de profunda compasión y amor, rodeada de una luz que parecía emanar del mismo cielo. La niña, aún arrodillada en el suelo, sintió como esa presencia le llenaba el alma de una paz que no había conocido antes. Sus lágrimas comenzaban a secarse, reemplazadas por una sensación de calma y fuerza que brotaba desde lo más profundo de su ser. La carga del miedo y la desesperanza parecía haberse disuelto en esa luz, dando paso a una esperanza que crecía en su interior, tan tangible y real como la misma presencia de Jesús frente a ella. En ese momento, los adultos que la habían expulsado, aquellos que la habían mirado con desprecio y dureza, comenzaron a sentir un cambio en el ambiente. Sus rostros, que antes mostraban arrogancia y condena, se tornaron en expresiones de sorpresa y desconcierto. La incredulidad se reflejaba en sus ojos, en sus bocas que se abrían lentamente sin poder pronunciar una palabra. La autoridad que habían ejercido con dureza, la misma que los había llevado a expulsar a la niña sin compasión, ahora se sentía como una sombra de su propio orgullo, eclipsada por la presencia de aquel ser que parecía irradiar una luz tan poderosa que todo mal juicio, toda dureza, parecía desvanecerse ante ella. Algunos de los adultos más crueles, que en un principio parecían firmes en su condena, se quedaron paralizados, como si un peso invisible los hubiera detenido en su lugar. La vergüenza empezó a reflejarse en sus ojos, en sus rostros que antes estaban llenos de autoridad, pero ahora mostraban una profunda incomodidad, incluso arrepentimiento silencioso. La escena se volvió aún más potente, pues en ese silencio quedó grabada la evidencia de un cambio real. El sufrimiento de la niña no había sido en vano. Esa aparición divina, esa misericordia que se había manifestado en medio de su dolor, había tocado los corazones de los que antes juzgaban sin compasión. La niña, con el corazón latiendo con fuerza, sintió como esa fuerza divina la envolvía, ofreciéndole protección y consuelo. Sentía que, en medio de la oscuridad y el rechazo, ella había sido vista, amada y aceptada por alguien mucho mayor, por alguien que no la juzgaba por sus errores. La presencia de Jesús parecía decirle que, aunque el mundo la rechazó, ella no estaba sola. Que en su sufrimiento había habido un propósito, que esa misericordia divina había llegado justo en el momento en que más lo necesitaba. Y con esa certeza, la niña sintió que podía levantarse, que podía seguir adelante, que su dolor había sido transformado en una lección de amor y esperanza. Los adultos, en su silencio, comenzaron a sentir una profunda incomodidad, como si la vergüenza por su actitud los hubiera alcanzado. Algunos bajaron la mirada, otros se quedaron paralizados, incapaces de seguir sosteniendo su juicio. La escena había cambiado, y en ese cambio también estaban sus corazones siendo tocados por la misma misericordia que ahora envolvía a la pequeña. La presencia de Jesús había logrado lo que parecía imposible, convertir un acto de condena en una oportunidad de redención. La injusticia, la dureza y el rechazo parecían diluirse ante aquella manifestación de amor divino, que no solo había salvado a la niña, sino que también había sacudido a todos los presentes. En ese instante, quedó claramente demostrado que ningún sufrimiento es en vano, que la misericordia divina siempre llega, incluso en los momentos más oscuros. La escena se convirtió en un testimonio vivo de que el amor de Dios no solo consuela,
sino que también transforma corazones endurecidos y corazones heridos. La niña, con una mirada llena de gratitud y esperanza, sintió como esa fuerza invisible la protegía, dándole valor y confianza para seguir adelante. La presencia de Jesús, en ese momento, no solo había cambiado su destino, sino que también había sembrado en los corazones de quienes la rodeaban la semilla de la verdadera compasión y misericordia. Y así, en medio del silencio y la reverencia que seguían, quedó claro que la verdadera justicia no está en el juicio y la condena, sino en el amor y en la misericordia que Dios ofrece a cada uno de nosotros. La noche, que parecía destinada a cerrar con tristeza y derrota, se convirtió en un testimonio de esperanza, en una prueba de que la verdadera fuerza reside en la compasión, capaz de transformar incluso el sufrimiento más profundo en un acto de redención y amor. La presencia de Jesús había llegado justo en el momento preciso, y con su llegada, todo cambió para siempre. La noche había llegado en silencio, envolviendo la calle en una oscuridad profunda y fría. La joven, todavía arrodillada en el suelo, sentía como su cuerpo temblaba no solo por el frío, sino por la mezcla de miedo, vergüenza y desesperanza que la había consumido en ese momento. Sus lágrimas todavía caían, pero algo en su interior empezaba a cambiar. La presencia luminosa de Jesús, que había llegado justo en ese instante, parecía envolverla con una paz que no podía explicar con palabras. La multitud, que antes la había mirado con ojos llenos de juicio y dureza, permanecía en silencio, algunos con los rostros sorprendidos, otros con una vergüenza que no podían esconder. La figura de Jesús se acercó lentamente, con una mirada llena de ternura y compasión. Sin palabras, simplemente extendió su mano, ofreciéndole ayuda y protección. La niña, con un corazón todavía temblando, levantó la vista y vio en sus ojos una luz que la llenó de esperanza. Con una fuerza renovada, tomó la mano que le ofrecían y se levantó lentamente, sintiendo en su interior una serenidad que antes parecía lejana e inalcanzable. En ese instante, la sensación de ser invisible, de ser condenada y olvidada, se disipó. La presencia de Jesús había llegado para recordarle que, aunque el mundo la rechazara, ella no estaba sola. Que en medio de su sufrimiento, la misericordia divina siempre estaba disponible, lista para ofrecer consuelo y una segunda oportunidad. La niña, ahora de pie, sintió una protección que la envolvía, como un escudo invisible contra el rechazo y el dolor. Sus lágrimas dieron paso a una sonrisa tímida, una sonrisa que reflejaba una nueva esperanza en su corazón. La escena cambió, y los adultos que antes la juzgaban comenzaron a sentir la vergüenza y el peso de sus propios prejuicios. Algunos bajaron la mirada, otros se quedaron en silencio, conscientes de que habían sido testigos de algo mucho más grande que una simple corrección. La presencia de Jesús había transformado aquella noche en un acto de verdadera misericordia. La injusticia, la dureza y la condena parecían perder fuerza ante el amor que se manifestaba en ese momento. La niña, envuelta en esa paz que solo Jesús podía ofrecer, se sintió segura y restaurada. No solo por la protección que había recibido, sino por la certeza de que su sufrimiento, por duro que fuera, había sido tocado por la compasión divina. En ese silencio lleno de reverencia, Jesús se volvió a ella, con una sonrisa suave y llena de esperanza. Le dejó un mensaje que resonaría en su corazón para siempre: recuerda, pequeña, que el amor de Dios nunca te abandona. Cuando sientas que todo está en tu contra, recuerda que Él siempre está contigo, listo para levantarte y mostrarte un camino de luz. Con esas palabras, Jesús dio un paso atrás, dejando en ella una semilla de esperanza y fe que florecería en los días por venir. La niña, llena de paz, se quedó allí, con una mirada llena de gratitud y una fe renovada. La noche, que parecía haber sido marcada por la condena y la desesperanza, se convirtió en una historia de redención y amor. La presencia de Jesús había llegado en un momento de máxima vulnerabilidad y había demostrado que ningún sufrimiento es en vano, que la misericordia puede transformar incluso las heridas más profundas en un acto de esperanza y vida. Ahora, mientras la niña se alejaba lentamente, con el corazón en paz y la mirada hacia el cielo, una reflexión quedó flotando en el aire: ¿reconoces también la presencia de Jesús en tus momentos más oscuros? ¿Eres capaz de ver en medio de tu dolor una señal de su amor y misericordia?
La historia de esa noche nos invita a preguntarnos si, en medio de las pruebas y dificultades, somos capaces de abrir nuestro corazón para recibir la esperanza que siempre está allí, dispuesta a transformarnos y guiarnos hacia la luz. Porque quizás, en cada momento de sufrimiento, Jesús también está allí, ofreciéndonos su mano, esperando que la tomemos para seguir adelante con fe y confianza.